Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. Lo que viene haciéndole seguimiento a mis videos. La vez pasada sacamos un video sobre consejos sobre mantenimiento preventivo de motores y generadores eléctricos. Aparte de eso, tenía otros videos anteriores, así como lo pueden ver ahí. Este, y ahí decíamos en esos videos, sí, en los dos últimos videos sobre todo, cuando empezamos a hablar de motores, es decir, dejamos de hablar de plantas eléctricas de emergencia, porque hablábamos mucho sobre el motor diésel, pero sobre el generador casi no hablábamos, ¿no? Entonces comencé a hablar sobre motores basado en que un motor y un generador tienen características muy similares. O sea, lo que yo le voy a hablar hoy en este video sobre motores, la gran mayoría es aplicado también para los generadores. Así como ven en ese dibujo, cuando tenemos una energía mecánica, eso lo había dicho en el video anterior, por aquellos que no lo hayan visto, para que se enteren, ¿no? Cuando tenemos una energía mecánica y entra en algo que no sabemos qué es lo que es, y sale energía eléctrica, eso es un generador. Y cuando tenemos, al contrario, una energía eléctrica que entra en un conjunto que no sabemos lo que es y sale una energía mecánica, eso es un motor. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, como ven ahí en los dibujos, este, tanto un motor como un generador tienen básicamente un rotor y un estator. La diferencia es que la energía eléctrica que le metemos al motor es en una caja de conexiones, si vienen conectados, ¿no? Y la energía eléctrica que obtenemos de un generador es a través de unas escobillas. Pero básicamente, si se ponen a ver, es un rotor y un estator. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo sean los accesorios y los componentes que le agregamos, estaremos en presencia bien o de un generador o de un motor. Con eso les quiero decir que muchas de las cosas que les voy a decir hoy va a estar muy en línea entre sí. Es decir, lo que diga para el motor, pues básicamente me enfoco en el motor, ¿no? Pero muchas de esas cosas son aplicables al generador. ¿De acuerdo? Eso siguiendo con la línea de las plantas eléctricas, ¿no? Eso sí, el plan de mantenimiento descrito a continuación es meramente ilustrativo, ya que los intervalos entre cada evento de mantenimiento pueden variar de acuerdo a las condiciones y el local de funcionamiento del motor. Es lógico, porque es muy diferente que tengan la ubicación de ese motor donde los tengan, ¿no? Pero el equipo a considerar en general va a ser lo siguiente: el estator, rotor, cojinete, intercambiador de calor, bien sea aire-agua o aire-aire. Bueno, cuando digo agua puede ser refrigerante, no tiene que ser agua, ¿no? Que muchas veces es un refrigerante especial que llevan, ¿no? Equipo de protección y control, acoplamiento y el motor completo en sí, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia de lleno, ven ese icono rojo que está ahí, eso es para que se suscriban. Le dan ese botón, le aparece la palabra suscribir, le dan ese like, a ese link, perdón, y entonces aparece una página donde colocan su correo electrónico y ya están suscritos y regresan aquí a continuar con lo que voy a exponer hoy, ¿no? Bueno, actualmente existen más de 2 billones de motores trifásicos asincrónicos operando en el mundo. Una parte importante de los errores y fallas de estos motores ocurren durante la etapa inicial de instalación o después de un mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se instala y después de un mantenimiento también hay que tener mucho cuidado de que no quede ningún cabo suelto por ahí. La mayor parte de la energía eléctrica en el mundo se gasta en motores. Increíble, ¿no? Todo el movimiento de una industria es ejecutado por motores. Sin embargo, los datos eléctricos de estos motores no forman parte de los sistemas SCADA. Innumerables plantas industriales trabajan con motores críticos y con equipos impulsados por motores, ventiladores, bombas, compresores, prensas, correas, transportadoras, etcétera, sin conocer nada de la condición del motor o de los sistemas impulsados por motores. Generalmente nos acordamos del motor cuando falla. Increíble, ¿no? Este, bueno, los que vean este video yo creo que ya entrarán en un poco más en conciencia, ¿no? Porque fíjense ahí, que se lo mostré en el video anterior, pues se lo vuelvo a mostrar.
Fíjese que la mayoría de las fallas son en los rodamientos. Claro, son estadísticas globales, ¿no? Internacionales, ¿no? Es decir, el 51% de las fallas están en los rodamientos. Para que se vea la gran importancia, ¿no? Entonces, entrando en materia, si nosotros tenemos un sistema estable, así como se lo muestro en el gráfico ese, hay una entrada y hay una salida, no pasa nada. Entonces, para que ocurra un efecto, es porque le metimos una causa, así como se lo muestro en... Y esto es válido para todo, no solamente por los motores, eso es válido para la vida. Cónchale, me duele el estómago. Tienes un efecto. ¿Qué pasó? ¿Qué te comiste? Es decir, hubo una causa. Es decir, eso es válido para todo, para todo. Cada vez que tengamos un sistema, bien sea un sistema mecánico, electrónico, del individuo, si hay un efecto diferente a lo normal, es porque hubo una causa primero. Entonces vamos a ver cuáles son las causas principales. Se lo muestro ahí en esa tablita. Motor sucio, aislamiento térmico defectuoso, sobrecarga eléctrica, sistema de control desconfigurado, operación inadecuada de las protecciones. Estas son las causas. ¿De qué efectos tenemos? Aumento de la temperatura. ¿De cuáles son las posibles fallas que podemos tener? Calentamiento excesivo, destrucción del equipo, conatos de incendio, sobrecorriente, ineficiencia en el proceso. ¿Se dan cuenta? Una causa me causó un efecto y la falla que puede ocurrir. Vamos a otra. Ahí les muestro otra. El rotor no es redondo si se ha desconfigurado. Entrehierro no uniforme. Claro, a no ser redondo y desconfigurarse, ya el entrehierro no va a ser uniforme en todas las partes, ¿no? Perforación del estator. Devanados abiertos en cortocircuito. Hierro del rotor en cortocircuito. Bandas destempladas. Polea desgastada. Estas son las causas. ¿Cuál es el efecto? Vibraciones mecánicas. ¿De cuáles son las posibles fallas que podemos tener aquí? Calentamiento excesivo, disminución de la vida útil, pérdidas de energía, paro indebidos, sobrecorriente, desbalance de corriente, desbalance de tensión. Vamos a otra. Ahí les muestro una nueva tabla. Causa. Cortocircuito de un alimentador de alta potencia. Arranca de motores de potencia muy alta. Entonces, el efecto. Variaciones de baja y alta tensión. Entonces, la posible falla. Apertura indebida de dispositivos de protección. Arranque no exitoso del motor. Cuando tenemos esos motores de potencia muy alta, la alimentación tiene que ser exclusiva. Tiene que ser exclusiva. O sea, no podemos estar compartiendo un alimentador con varios, no. Tiene que ser una alimentación exclusiva. Cuando son potencias muy altas. Ahí les muestro otra tablita. Causa, pues, incremento de la tensión durante un desbalance de fase. Falla de un sistema no puesto a tierra y de secuencia cero infinita. Falla localizada en el sistema de 4 hilos y múltiples puestas a tierra. El efecto, variaciones de baja y alta tensión. ¿Cuáles son las posibles fallas? Incremento de la tensión, sobretensiones y línea tierra, operaciones inadecuadas de controles y protecciones, destrucción de componentes electrónicos. Con eso de la puesta a tierra, hay que estar muy claro que muchas veces la gente confunde la puesta a tierra con neutro. Neutro es una cosa y puesta a tierra es otra cosa. Entonces, como tenemos equipos de componentes electrónicos, tenemos que estar bien claros si eso va conectado, tiene una puesta a tierra, es a puesta a tierra. Si hay un neutro, va el neutro, pero no puede ser, ¿por qué? Porque puede haber diferencia de tensión en un momento dado entre la tierra y el neutro. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar bien claro. ¿Es la tierra que vamos a utilizar? Tiene que ser la tierra. No es que voy a utilizar el neutro como tierra, ¿no? No. Ni la tierra como neutro, tampoco. Sobre todo cuando son equipos electrónicos. Porque esa diferencia de potencial puede dañar los equipos. Les muestro una última tablita. Causa. Apagado de equipos de gran consumo, por ejemplo, equipos industriales de alta potencia, aire acondicionado de alto consumo de corriente, etc. Entonces, variaciones de baja y alta tensión. Posible falla. Deterioro de los componentes de computadoras y otros equipos.
pérdida de datos de la computadora. Es decir, repito, todos esos equipos de ese estilo, de alto consumo, tienen que tener su alimentación propia, no compartida. ¿De acuerdo? Entonces, en la industria generalmente hay lo que llamamos nosotros factor de potencia, ¿no? Claro, muchos de ustedes deben saber lo que es eso, ¿no? Entonces, porque tenemos una energía que es la que vamos a consumir, que es la potencia activa, no es que la que vamos a consumir, es la que va a mover nuestros equipos, que es la potencia activa, pero hay una potencia aparente. Y eso va a depender de algo que se llama factor de potencia. Entonces, la industria suele tener maquinaria con motores eléctricos e iluminación con tubos fluorescentes. Esto hace que la instalación eléctrica sea un circuito fuertemente inductivo, lo que ocasiona un gran consumo de kilovoltios, es decir, kVA, kilovoltio ampere. Para obtener los kilovatios, que es lo que va a hacer que se muevan mis equipos, que se utilizan. Entonces, la forma de corregir esto es instalando bancos de condensadores. ¿De acuerdo? Pero la capacidad de estos bancos a instalar no es arbitraria, eso hay que calcularla, ya que la presencia de condensadores en la red podría ocasionar transitorios de corriente muy alta. Tradicionalmente se colocan estos bancos de condensadores en la entrada de la alimentación eléctrica de la industria, tratando de que el factor de potencia tenga un valor igual o muy cercano a 1. O sea que el ángulo que va a existir entre la potencia aparente y la potencia activa tienda a 0. ¿De acuerdo? Pero, siempre hay un pero. ¿Será esta la mejor solución? No. Hay que romper ese paradigma. ¿Por qué? Supongamos que tenemos una industria con 100 motores eléctricos de 40 HP cada uno. E instalamos un banco de condensadores en la entrada de la alimentación eléctrica de dicha industria. Pero por algún motivo, cualquier día solo estarán trabajando el 50% de los motores. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De acuerdo? Entonces, vamos, vean ese dibujo que les muestro ahí. Hemos agravado el problema, teniendo una potencia reactiva capacitiva mucho mayor que la inductiva original y un consumo excesivo de corriente. Y lógicamente eso es plata. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta que se hace cuando estamos en una situación como esta. Lo primero que deberíamos decir para mejorar ese factor de potencia, que no solamente son los motores, son también las lámparas fluorescentes. Lo primero que debemos hacer será eliminar todas las lámparas fluorescentes que existan en el área donde existan máquinas rotativas, puesto que la lámpara fluorescente se enciende y apaga al doble de la frecuencia de la red. O sea que si son 60 Hz, 100 veces por segundo se va a apagar esa lámpara. Es decir, que es una onda sinusoidal y va a pasar por cero 2 veces, ¿no? Entonces, si es 60 Hz, son 120 veces que se va a apagar en un segundo esa lámpara, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? El operador podría en un momento dado ver un equipo rotativo parado cuando en realidad está funcionando. Este efecto se denomina efecto estroboscópico. Y el operador podría tener un accidente. Sí, porque ve el equipo parado, va a meter la mano y ahí le puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Al tratar de tocar el equipo, ¿no? Este efecto es sumamente peligroso, por lo que no se entiende, al menos yo no lo entiendo, la razón para utilizar lámparas fluorescentes en talleres donde hay máquinas rotativas. Si es almacenaje, ok, tranquilo, pero si hay máquinas rotativas, debemos evitar las lámparas fluorescentes. Claro, con esta acción se mejora un poco el factor de potencia, pero los motores eléctricos son los que afectan notablemente el factor de potencia. Entonces, sanamos esa parte, pero vamos realmente a lo que nos interesa, a lo de los motores eléctricos. La solución será instalar un cuerpo de condensadores a cada motor, pero sin pasar un valor determinado. Un motor, al ser desconectado, su rotor sigue girando por un momento por su propia inercia y tiene una energía magnética almacenada que se convierte en energía eléctrica. Es decir, el motor se convierte momentáneamente en un generador mientras se detiene totalmente. Acuérdense que un generador y un motor son muy similares.
Entonces, si tenemos, en este caso, el motor se va a parar, ya esa energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Tan sencillo hasta que se detenga por completo, lógicamente, ¿no? Por otro lado, los condensadores almacenan energía eléctrica y se descargan suministrando corriente al sistema en el momento de detener el motor. Sumando esas dos corrientes al momento de detener el motor podría tener un valor considerable suficiente para hacer actuar los relés de protección del sistema eléctrico, en el mejor de los casos, o dañar el motor. Entonces tenemos que calcular, entonces eso que cabea reactivo para cada condensador. No, ya muchos ingenieros hicimos ese cálculo. Entonces ahí les muestro una tablita muy simpática. Acuérdense que yo soy ingeniero práctico. Es decir, mi educación es práctica. Es decir, no es que esté en contra de la teoría hace falta, olvídense. La teoría hace falta para llegar a unas conclusiones que te permitan hacer un mejor trabajo. ¿Entiendes? Entonces yo no voy a estar calculando cada vez que tenga la necesidad de instalar un banco de condensadores a un motor, cuando ya eso se podría haber hecho y ya está hecho, y ahí les muestro esa tablita, entonces, dependiendo de la potencia, dependiendo de las revoluciones, ahí va cuáles son los kVA reactivos máximos del condensador. Si colocan uno superior a eso, pueden tener problemas, o bien que se disparen la protección, o bien que dañen el motor. Ocurre, sí ocurre. En mi vida profesional, infinidad de veces, hasta que yo me di cuenta, sí, yo estoy jubilado de la industria petrolera, ¿no? De que había muchos motores quemados y decía, bueno, ¿por qué se queman? Y me puse a dar cuenta que cuando se quemaba un cuerpo de condensadores, o se quemaba el conjunto motor y condensadores, iba el técnico y sacaba el motor y agarraba el condensador que tenías más cerca y se lo llevaba. ¿De acuerdo? Sin saber si ese era el adecuado. Te basaban en eso, en el taller, es decir, en el depósito de materiales, yo coloqué esa tablita. Y no es que se acabaran los motores quemados, siempre siguen ocurriendo, ¿no? O siguieron ocurriendo. Pero disminuyeron notablemente. ¿De acuerdo? Entonces, esa tablita es bueno que la impriman y la tengan a mano, ¿no? Y ahí, bueno, ahí está de cómo se conecta, está el motor con el cuerpo de condensadores. Es una conexión sencilla. Sí, buenamente ese cuerpo de condensadores no va encima del motor, sino que va a un lado, ¿de acuerdo? Entonces, otro punto. Se deben limpiar las cajas de conexión. Eso es lo que decía, que muchas industrias tienen el motor ahí hasta que no falla. No le prestan atención, ¿no? Entonces ahí tenemos que limpiar los bornes y conectores de conexión. Deben estar mantenidos limpios, sin oxidación, en perfectas condiciones, chequeando que no exista puntos calientes. Un punto caliente es cuando hay un contacto flojo, lógicamente eso se calienta. Entonces se recomienda el uso de pistola láser, así como se la muestro en este dibujito. Que ahí le da la temperatura. Ahí le da la temperatura. Incluso sirve para medir la temperatura de todo. Y hubo un tiempo que yo trabajaba como home inspector en Estados Unidos. Y con esta pistola láser yo medía la temperatura de salida de los equipos de aire acondicionado. Sí, pues eso te medía la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué valor está bueno? Bueno, dependiendo del ambiente, tiene que ser un valor cercano a la temperatura del ambiente. Si se dispara es porque hay un punto caliente ahí. Entonces, la resistencia de aislamiento debe ser medida utilizando un megómetro. La tensión del teste para los devanados de los motores debe ser según se anexa en la tabla anexa, de acuerdo a la norma de la IEEE 43. Entonces, el ensayo consiste en alimentar el bobinado con corriente continua a través de la carcasa. ¿De acuerdo? La figura muestra un diagrama simplificado indicando que el terminal negativo del instrumento se conecta al bobinado y el positivo a la carcasa o tierra.
Sí, pues supuestamente esa carcasa ya está conectada a tierra, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente influye a través de las capas aislantes y los materiales contaminantes en caso de que existan, en especial la humedad. El ensayo demora como mínimo 1 minuto. Si no es que lo conectaron ya no, lo dejan 1 minuto. Y el nivel de tensión aplicado depende de la tensión de placa de la máquina, según la tabla. En general, la tensión aplicada es cercana a la de la máquina. Por lo tanto, no es una prueba destructiva. ¿De acuerdo? Es decir, la tensión que le aplicamos no es destructiva. El valor de resistencia de aislación debe ser interpretado una vez que se ha corregido según la temperatura de la máquina a 40 grados centígrados, según la tabla de valores recomendados, ¿no? Entonces ahí le muestro también un dibujito de cómo debe ser la conexión y la tabla de la cual estoy haciendo mención, ¿no? Y fíjense, y la conexión también de cómo se vamos a conectar ese megómetro. Entonces, obtengo un valor ahí. ¿Qué me indica eso? Entonces ahí le muestro una tablita de lo que le indica. Dependiendo del resultado, tenemos el nivel de aislamiento, si es crítico, anormal, bueno o muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se recomienda realizar el ensayo de resistencia de aislación? Antes de arrancar una máquina recién instalada, que era lo que decía. Recuerden que muchas veces la falla ocurre cuando instalamos una máquina. Entonces, vamos a hacer esa prueba para evitar que eso no ocurra. Fíjense que en este video estamos mezclando mantenimiento correctivo con mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo. ¿De acuerdo? Es decir, este es un video que es bastante completo en ese sentido, ¿no? O con mucho, o que no solamente recién instalados, o que tenga mucho tiempo detenida. También hay que hacerle esa prueba. También como parte de un programa de mantenimiento predictivo, que era lo que le estaba diciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Luego de un disparo de un fusil o interruptor automático, también hay que hacerle la prueba. Cuando la máquina presente alguna falla que se relacione con el sistema de aislación. Luego de ser reparado, sea en el taller propio o externo, también hay que hacerle la reparación. Ensayos aparte de la máquina como aisladores, borneras, conmutadores, portaescobilla, portafusibles. Aquí tengo nombrando portaescobilla porque acuérdense que esto también es válido para los generadores, ¿de acuerdo? Portafusibles, accesorios, etc. Si la medición total del devanado presenta un valor bajo, las conexiones del neutro deben ser abiertas y se debe medir la resistencia de aislamiento de cada fase en forma separada. ¿De acuerdo? Entonces ahí le muestro una tabla de los valores y la evaluación dependiendo de los valores, podemos también decir si es malo, peligroso, regular, bueno, muy bueno o óptimo, dependiendo de los valores que hayamos obtenido. ¿De acuerdo? Temperatura. Ya que hemos hablado de todo. El nivel de temperatura para alarma y parada debe ser parametrizado lo más bajo posible. Este nivel puede ser determinado basándose en los resultados de testes o a través de temperatura de operación del motor. La temperatura de alarma puede ser ajustada para 10 grados centígrados encima de la temperatura de operación de la máquina a plena carga. Considerando la mayor temperatura del ambiente local, también hay que tomar en cuenta la temperatura del ambiente local. Los valores de temperatura ajustadas para parada no deben sobrepasar las temperaturas máximas admisibles para el devanado del estator, según la clase de aislamiento y combinete y según el tipo de lubricación. Ahí le muestro una tableta, pues dirá, bueno, ¿cuál es esa, no? Entonces tenemos temperatura, es decir, eso viene de diseño y de fábrica, ¿no? Puede ser F o H, ¿no? Entonces dependiendo de eso, tenemos que, si es F, por ejemplo, la alarma sería a 140 grados centígrados. Y la parada a 155 y así algo similar con si es tipo H. ¿De acuerdo? Los cojinetes. Acuérdense que los cojinetes es donde está más del 51% de la falla en los motores y en los generadores también. Entonces la temperatura máxima de ajuste de protección es la alarma a 110 grados centígrados y la parada a 120 grados centígrados. Fíjense que ahí el margen es mucho más corto. Porque los cojinetes realmente es lo que más sufre, lo que más se someten a condiciones más peores, a condiciones que pueden hacer que falle el equipo. Cuando el motor se encuentra equipado con resistencia de calentamiento, estas deben ser conectadas de modo tal de que sea siempre energizada luego de parada del motor. ¿De acuerdo?
y ser desenergizada luego que el motor entre en operación. ¿Se entendió eso? Les repito, cuando el motor se encuentra equipado con resistencia de calentamiento, si es para mantener calientico ese motor, sobre todo para eliminar la parte de la humedad, estas deben ser conectadas de modo tal que sea siempre energizada luego de la parada del motor. O sea que paramos el motor y esa resistencia tiene que ser energizada. Y ser desenergizada luego que el motor entre en operación, porque lógicamente al entrar el motor en operación, el mismo va a generar una temperatura. ¿De acuerdo? Los daños a los cojinetes son las causas más frecuentes de las paradas prolongadas. Igualmente tenemos que desarmar parte del equipo para cambiar uno de esos cojinetes. Entonces, funcionamiento con vibración excesiva o inadecuada, es decir, lo que provoca que esos cojinetes fallen, ¿no? Funcionamiento con vibración excesiva, que fíjense que en las causas y efectos, ahí le decía cuál era la causa para que tuviera yo unas vibraciones excesivas, ¿no? Entonces, o inadecuada, desalinización, acoplamientos desbalanceados, cargas radiales o axiales excesivas, son los principales responsables por los daños causados en los cojinetes. ¿De acuerdo? Los datos de rodamiento, cantidad y tipo de grasa, intervalo de lubricación, son informados en una placa de identificación fijada en el motor. Todos esos motores traen su plaquita y ahí le dice todo eso. Antes del procedimiento de lubricación de los cojinetes, verifique estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que sea posible, la lubricación de los cojinetes se hará de la siguiente manera. Que eso incluso lo mencioné, pero brevemente en el video anterior, ¿no? Se inyecta aproximadamente la mitad de la cantidad total estimada de grasa y se coloca el motor a girar durante aproximadamente 1 minuto a plena rotación. Paramos el motor y se le inyecta la grasa restante. Ahí le muestro un dibujito de... Claro que todos no son así, pero es algo similar, ¿no? Que tiene un punto de engrase y tiene un tapón de purga. Eso ya lo vamos a ver más adelante, porque a ver, periódicamente hay que sacarle esa grasa. Incluso yo lo mencioné en el capítulo, creo que lo mencioné en el video anterior. ¿De acuerdo? Entonces, examinar la ventilación. Es otro punto que hay que tener en cuenta con los motores. Examinar el sistema de ventilación en cuanto al correcto flujo de aire. ¿De acuerdo? Porque la ventilación supuestamente es para mantener una temperatura en el motor. ¿Ok? Entonces, si el equipo posee ventiladores independientes, o sea que está el motor y unos ventiladores independientes, es decir, que funcionan con un motor únicamente para la ventilación, verificar visualmente el sentido de giro del ventilador independiente antes de arrancar el motor. Cuando el ventilador esté girando en sentido incorrecto, la conexión de dos fases del ventilador deben ser invertidas. Si al invertir nosotros dos fases, ya también cambia el giro de ese ventilador. Si el motor tiene intercambiadora de calor aire-agua o aire refrigerante o aire refrigerante agua, porque muchas veces se utiliza un porcentaje de agua y un porcentaje de refrigerante. Son anticongelantes, ¿no? Es necesaria una limpieza periódica de la tubería del radiador a fin de que se retire cualquier incrustación. Los motores con intercambiador de calor aire-agua deben tener un detector de pérdida de agua. ¿De acuerdo? O si no tiene detector, usted visualmente tendrán que chequearlo todos los días, ¿no? ¿De acuerdo? La señal de este detector debe ser utilizada para alarma. Por cierto, le hago una anécdota. Hace mucho tiempo tenía una vagonera yo nueva y uno de las alarmas que salía era un ramillete así, ¿no? Yo fui al mecánico y el mecánico, bueno, ¿qué será eso? Resulta que era que le faltaba agua alrededor. Pero yo no sabía y el mecánico tampoco lo sabía. Pero llegó otro amigo mecánico y me dijo, no, señores, están fuera de pote, eso es que le falta agua alrededor. Y ya nosotros íbamos a desarmar todo alrededor para repararlo. Y lo que le hacía falta era agua. ¿De acuerdo? La señal de este detector debe ser utilizada para alarma, ¿no? Así como el caso de este vehículo que tenía una señal que era una luz así de esta forma, como un ramillete, ¿no? Pero yo no sabía lo que era en ese momento. Entonces hay que enterarse muy bien del equipo. Si hago ese comentario para hacer esta conclusión. Ustedes tienen que estar muy bien enterados del equipo que tienen ustedes en su mano.
De que si sale una alarma, que sepan qué le está indicando esa alarma. ¿De acuerdo? Cuando esta de protección actúa, debe ser hecha una inspección en el intercambiador de calor y en el caso de que sea constatada pérdida de agua en el radiador, el motor debe ser parado y desconectado para corregir el problema. Si no lo corregimos, bueno, ya saben lo que le puede pasar, ¿no? Los tubos de intercambiadores de calor, aire-aire, cuando haya, ¿no? Como sea de ese tipo, deben ser mantenidos limpios y desobstruidos para garantizar un perfecto intercambio de calor. Para la limpieza de estos tubos puede utilizarse un cabo con un cepillo redondo en la extremidad para retirar la suciedad acumulada. Si eso es, es decir, dale como una baqueta, ¿no? Es decir, le dan y limpian el tubo. Vibraciones. Verificar la vibración de la máquina. Los diferentes tipos de vibraciones tienen formas distintas de analizar y solucionar. Es de suma importancia para el mantenedor tener claros y precisos con su concepto para poder hacer un diagnóstico certero para poder intervenir una máquina. Las vibraciones pueden ser debidas a desbalance, falta de alineamiento, excentricidad, partes de rodante defectuosa, lubricación inadecuada, parte mecánica floja, problemas de engranaje, fallas eléctricas, etcétera, etcétera. Ahí vean la primera parte de este video donde estaban la causa y los efectos, es decir, la parte donde tenían como efecto las vibraciones, ¿no? Para que entiendan un poco mejor eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, cada supervisor de mantenimiento es vital que tenga un detector de vibraciones. No es que le ponen la mano para decir, no, eso no es así. Es como un lapicero, ahí se lo muestro en un dibujito. Con eso van a detectar si un detector de vibraciones portátil lo puede cargar en su bolsillo y tal. Entonces, cuando hace mantenimiento, coloca eso en el motor, ¿no? El cual le permite verificar el estado del motor rápidamente para poder tomar decisiones en la solventación del problema si existiera. ¿De acuerdo? Entonces, ok, le digo un valor. Ajá. ¿Y qué le indica ese valor? Bueno, ahí está, le muestro una tabla para que vean lo que le indica. Entonces, esto es basado en la ISO 2372, ¿no? Es decir, esto no es nada inventado, ¿no? Dependiendo de la vibración de lo que le marque y dependiendo de la clase, entonces esa clase de qué va a depender. Clase 1 son motores pequeños hasta 15 kilovatios. Clase 2, electromotores hasta 75 kilovatios. Clase 3, electromotores grandes con estator fijo. Clase 4, grandes motores con soporte y estator oscilante. Entonces, cuando hace esa medición, no es que la coloque, no. O sea, mínimo hay que hacerle unas 3 mediciones. Porque la vibración de repente no es igual en todo el equipo. ¿Y cuál es el valor que vamos a tomar? Yo tomaría la peor. ¿Sí? Mejor que eso sobre y no que eso falte. ¿De acuerdo? Yo tomaría, entonces dependiendo de eso, ahí le va a indicar, dependiendo de la clase, si es está en muy buenas condiciones, si está bien, si está mal o está prohibido. Prohibido hay que pararlo y hacer la reparación que haya que hacer. ¿De acuerdo? Puesta a tierra. Inspeccionar la puesta a tierra. Yo me consigo con muchos equipos, incluso equipos de aire acondicionado, que eso trae, como son a dos fases y trae un electro. Así que trae en uno de los videos yo planteé, es uno de los primeros videos sobre seguridad. Muchas personas, la clavija que es del electro, ¡pam!, se la cortaban. ¿Ah? Entonces, bueno, la carcasa del motor y la caja de conexiones principal deben estar puestas a tierra antes de conectar el motor al sistema de alimentación. ¿De acuerdo? El conductor de puesta a tierra debe ser de largo adecuado, evitando curvas innecesarias. Así como el dibujito que le muestro. Si hay una curva, enderezamos ese conductor. Cada curva innecesaria que se le hace a un conductor de eso es una resistencia que estamos agregándole a ese conductor. Imagínense una autopista.
donde los carros van a 100 kilómetros por hora, por decir algo. Y viene una curva. ¿Qué tienen que hacer los carros? Frenar, es decir, bajar la velocidad para poder tomar la curva. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un flujo de electrones de un átomo a otro átomo. Así que imagínense que ese conductor es la autopista y los electrones son los vehículos y que van a cierta velocidad. Cuando se consigue con una curva, ese electrón pierde velocidad. Entonces hay una resistencia que le estamos agregando al conductor. Y ese es un caso real de un mantenimiento que yo hice, ¿no? El conductor estaba así, bueno, yo cogí y lo enderecé, porque otra solución era desconectar eso y cortarlo y ponerle el conductor más corto, ¿no? Pero no le iba a hacer gratis, entonces para no cobrarle más, lo que hice fue que lo enderecé y ya lo solventé, pues. Entonces, generalmente el sistema de puesta a tierra está localizado en el motor de la siguiente forma. Un terminal de puesta a tierra en el interior de la caja de conexiones. Un terminal de puesta a tierra a los lados opuestos de la carcasa. Recuerden que esa puesta a tierra es más que todo para proteger al operario. Que si hay una falla dentro del equipo y se energiza la carcasa, bien sea del motor o del generador, el operario no le pase nada, ¿no? Entonces hay que chequear el valor de resistencia a tierra para ver si es el adecuado. ¿Cómo lo hacemos? Con una pinza amperimétrica para medir resistencia a tierra como esa que le muestro ahí. ¿Y cómo hacemos la conexión? Bueno, sencillamente el conductor que baja a tierra, con la pinza lo cubrimos y ahí vemos el valor. Ah, me dio 5 ohmios. ¿Está bien? ¿Quiénes dicen que está bien? ¿Quiénes dicen que no? Colóquenlo en comentarios. Al final yo le voy a decir que si está bien o no. Me río porque 5 ohmios suena como poquito, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa realmente, ¿no? Entonces, existen básicamente 3 tipos de puesta a tierra, a saber, electrodos verticales, así como se lo muestro en el dibujo, electrodos horizontales, malla o reticulados. Generalmente eso se utiliza más que todo en las subestaciones o en algunos sitios especiales, ¿no? Pero no todos los terrenos son buenos conductores de electricidad y se debe recurrir a otros diseños tales como electrodos profundos, electrodos múltiples, electrodos de placa, electrodos de anillo, electrodos químicos, el uso de aditivos químicos. Por lo menos en el electrodo vertical se puede hacer como una especie de pozo y ahí se le coloca un aditivo y se mejora notablemente la tierra, ¿no? La puesta a tierra, ¿no? Entonces vamos a hablar de, hicieron la medida y le dio 5 ohmios, eso está correcto. Eso no se puede decir así a ciencia cierta, eso hay que calcularlo. No se angustien, yo les voy a enseñar ahorita cómo se calcula. Cuando la carcasa de un equipo eléctrico se energiza debido a una falla de aislamiento, el nivel de tensión no deberá ser superior a la tensión que no es peligrosa para las personas. Ese nivel de tensión se denomina tensión de seguridad. Vamos a colocarle la letra para la ecuación que vamos a hacer, VS, ¿no? Y sus valores para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra, es decir, en ohmios, son los siguientes. Para ambiente seco o de bajo riesgo eléctrico, esa tensión de seguridad sería 65 voltios. Para ambientes húmedos o de alto riesgo, esa tensión de seguridad sería 24 voltios. Esos valores no es que son sacados así al azar, esos fueron calculados previamente. Acuérdense que yo soy muy práctico, ¿eh? Y no les voy a poner a ustedes a calcular algo, sino que de una vez les digo cómo es la cosa, ¿okay? Entonces, la ecuación es la siguiente, ¿no? Que sería la resistencia de puesta a tierra va a ser igual a la tensión de seguridad sobre 2,5 por la corriente nominal de protección del equipo. No es la corriente que circula en ese momento, sino la corriente de protección. ¿De acuerdo? Porque la protección no va a actuar hasta que no llegue esa corriente. Entonces es la corriente de protección del equipo. Para que se entienda mejor, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos un motor trifásico de 440 voltios. Ahí se lo muestro el ejemplo. De 10 HP, 29 amperes.
protegido por un interruptor termomagnético de 40 amperes. Entonces el motor está ubicado en un ambiente seco. Entonces, como es un ambiente seco, la tensión sería de 65 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la resistencia, colocamos 65 entre 2,5 por 40, que 40, le repito, es la corriente nominal de protección del equipo. Y eso me da 0,65 ohmios. ¿Quién le dijeron que 5 ohmios estaba bien? No. Se dan cuenta porque hay que calcularlo. Pues si a veces nos da unos valores bajos de resistencia y que creemos que está bien, ¿no? Es 0,65 ohmios. Ya saben cómo se hace. Así que ya no tienen excusa para no hacerlo. Entonces la resistencia de puesta a tierra es significativamente baja. Entonces, dependiendo de la resistencia del terreno, se procede a instalar el mejor diseño del sistema de puesta a tierra, con el apoyo de ingenieros electricistas, conocedor del proceso. Entonces, si le dio diferente, si le dio un valor no adecuado, hay que hacer un diseño de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Como mencioné inicialmente. Pero después que se haga ese diseño, se instale, hay que hacer la prueba de nuevo. Medir nuevamente esa resistencia para ver si no da el adecuado. En este ejemplo, si da, supóngase que en el ejemplo nos dio que la resistencia era 5 ohmios, como había dicho inicialmente. No, hay que cambiar el sistema de puesta a tierra. Y después que cambiamos el sistema de puesta a tierra, nos dio 0,65 ohmios o menos, es aceptable. Si nos dio más de 0,65 ohmios, es inaceptable y hay que modificar esa puesta a tierra. Se dan cuenta de la importancia de la puesta a tierra, porque ahí no solamente está implicado el equipo, sino la vida de los operarios. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, y si no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita para que reciban notificación cuando saque mi próximo video, le dan un like y compártanlo. Bueno, nos veremos en mi próximo video y un fuerte abrazo.